Prensa Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Alessandra Martín y les voy a estar acompañando la próxima hora en Riguroso Directo. Son las 2 de la tarde y esto es Club de Prensa Miami. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, estaría evaluando cambiar su designado para el Pentágono, el presentador Fox News Pete Hegseth, por otra persona, y el gobernador de nuestro estado de Florida, Ron DeSantis, podría ser el elegido, según informó The Wall Street Journal. Vamos a estar hablando de eso, sobre todo qué significaría para la política en Florida si Trump sopesa a Ron DeSantis. Tenemos al otro lado del teléfono a Sasha Escalante, periodista desde Miami. Muy buenos días, Sasha, y feliz de tenerte de regreso. Gracias, Alexandra, con enorme gusto de unirme de nuevo a NTN 24. Gracias. Y aquí en los estudios, Sasha, tenemos a Rafael Peñalver, abogado, constitucionalista, analista político también. Rafael, muy buenos días y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Qué gusto estar con ustedes, de verdad, siempre me encanta venir, además la vista que tienen ustedes aquí de Miami en estos estudios. Privilegiada. De verdad que sí. Privilegiada. Bueno, crece esa oposición para que Pete Hegseth sea el secretario de Defensa. Él dice que Trump le ha pedido luchar. Vamos a escuchar lo que ha dicho Pete Hegseth esta mañana en una visita al Senado para convencer a sus colegas que lo voten. Hoy en el Senado he tenido la oportunidad de hablar con el líder John Thune. Nuestros fundadores son brillantes en este proceso de asesoramiento y consentimiento. Ha sido edificante y un proceso maravilloso reunirme con los senadores y hablar con ellos, especialmente con los miembros de la Comisión de Servicios Armados del Senado, cuya pasión es el Departamento de Defensa y nuestros combatientes, para escuchar lo que quieren hacer para asegurarse de que el departamento esté debidamente orientado hacia las amenazas del mundo y asegurarse de que estamos poniendo a los combatientes en primer lugar. Eso es lo que Donald Trump me pidió que hiciera. Tu trabajo es devolver al Pentágono un espíritu de guerra. Tu trabajo es asegurarte de que es letal. Todo lo demás se desvaneció. Todo lo demás que distrae de eso no debería estar sucediendo. Ese es el mensaje que escucho de los senadores en el proceso de asesoramiento y consentimiento. Ha sido un proceso maravilloso. En cuanto a todo lo demás, tuve la oportunidad de sentarme con Megyn Kelly hoy durante una hora. Les remito a esa entrevista. Ella hizo probablemente todas las preguntas que a ustedes les gustaría hacer. Sasha, ¿tiene Pete Hegseth los días contados? Es interesante todo lo que está pasando, Alessandra, y aprovecho para saludar también al abogado Peñalver. Los envidio además por esa vista que tienen allí. Pero recordemos que el Departamento de Defensa es un departamento absolutamente importante y clave para la nación. Consumen en lobismo miles de millones de dólares anualmente. Y si bien es cierto que los republicanos tienen o van a tener la mayoría en el Senado, al menos 6 de ellos aproximadamente han dicho que pudieran no aprobar a Hegseth, veterano militar, presentador de Fox News. Sabemos que tiene credenciales para liderar el Departamento de Defensa, pero estamos comenzando a ver todos los alegatos que hay de conducta inapropiada, que tienen que ver o hemos visto que tienen relación con un posible maltrato a las mujeres, posible abuso también de alcohol, e incluso también está relacionado con lo que sería un mal manejo de fondos en al menos 2 organizaciones en donde trabajó. Definitivamente esto está poniendo en riesgo su nominación y está corriendo ya como bola de fuego en Washington, donde, como ustedes mismos han visto y han colocado en las pantallas, él está tratando de hacer lo mismo, tratando de conseguir los votos. No sabemos si esto va a pasar. Por supuesto, además que toda digamos que la especulación se va a si posiblemente quien lo suceda, que sea el plan B, salga de nuestro patio de acá de Florida, donde por cierto también el presidente se ha ido llevando a otras personas, pero sabemos también que el gobernador Ron DeSantis tiene también las calificaciones, sirvió en la Marina, tiene experiencia además en política federal y sería un buen candidato. Y cuando estamos hablando de este tipo de nominaciones, obviamente lo que queremos todos es que estén absolutamente limpias. De hecho, él ayer en una de las reuniones que tuvo, que está teniendo en este momento en el que nosotros estamos hablando en Washington, dijo que no aspiraba a abandonar la carrera pero sí quería que hubiese una audiencia de confirmación por lo menos honesta y no que fuera un juicio o algo, sí, como una especie de exhibición a la prensa. En cualquier caso, este tipo de acusaciones vamos a poder explorarlas y si son ciertas, por supuesto que tendrá los días contados y tendremos entonces que empezar a mirar de repente al plan B, que es nuestro gobernador.
Y no está claro si el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aceptaría el cargo o si Donald Trump lo quiere, teniendo en cuenta esos rifirrafes que vimos durante las primarias republicanas. Rafael, ¿usted cree que finalmente Pete Hegseth se va a bajar? Mira, lo increíble es que todavía siga peleando, con todas las alegaciones que han habido en contra de él, el papelazo, diría yo, de ver a su mamá después de haber escrito un mensaje muy negativo donde lo acusaba de estar... Abusador de mujeres. Tener que llevar a la mamá al Congreso, el secretario de Defensa que le pida a su mamá que camine los pasillos del Congreso para sacarlo de este hueco es algo increíble. Increíble, estaba hablando del secretario de Defensa de los Estados Unidos, dependiendo del testimonio de su mamá. Pero todavía está peleando, eso es lo increíble, que todavía está ahí. Y más increíble desde el punto de vista mío es que haya sido nominado para ese puesto. Una persona que no tiene experiencia alguna en lo que es el manejo de una empresa, el manejo le han dado o le van a dar si es aceptado por el Senado, el secretario de la empresa más grande posiblemente que haya en el mundo, que es el Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, con un presupuesto de casi $1 trillón, y una persona que quizás caiga por cuestiones de acusaciones sexuales, por mal manejo de dinero en empresas muy pequeñas. O un problema con el alcohol, que no es menor. El alcohol, que es devastador para un secretario de Defensa. Ahora, dime tú, cuando llega el secretario de Defensa de los Estados Unidos sin experiencia a una reunión de secretarios de Defensa del mundo, en la OTAN, en distintos, donde hay que hablar sobre estrategias militares, y llega una persona que su credencial principal es haber sido presentador de Fox y haber escrito un par de libros sobre su experiencia en el ejército. Creo que pone a Estados Unidos en una desventaja. ¿Usted cree que el factor común de estas nominaciones es la lealtad hacia Donald Trump antes que la experiencia o las credenciales? Totalmente. Trump está utilizando la lealtad como su test principal. Sobre la calificación principal es lealtad, y otra característica curiosa, personas, hombres y mujeres que luzcan bien en la televisión y que se puedan expresar bien. Una cosa que Biden nunca hizo, y quizás sea una estrategia inteligente, tener a personas que puedan comunicarse con el pueblo, tratar de vender tu programa de gobierno, tratar de explicar tus éxitos en el gobierno, que Biden tuvo éxitos y no los pudo explicar al pueblo. La administración de Trump está haciendo todo lo contrario, poniendo a personas con poca experiencia, con mucha lealtad, pero muy visibles, muy telegénicos, para que puedan mandar sus buenos mensajes. Comunicadores. Justamente Matt Gaetz estuvo en el Senado y al cabo de unas horas, no recuerdo si fue ese mismo día o al día siguiente, pero dijo que ya no iba a correr por esa nominación, esa apuesta que había hecho Donald Trump a fiscal general. Sasha, a mí me gustaría preguntarte, ¿Ron DeSantis realmente puede ser una opción? Esto sale de un medio de comunicación. ¿A Ron DeSantis le interesaría ese cargo en el Pentágono? Aquí con Rafael hablábamos, bueno, por un lado está en Washington, ¿no? Como que le da nombre, renombre para una posible candidatura presidencial en el 2028. Absolutamente, y es muy interesante todo lo que podría venir con esta nominación en el caso de que se concrete del gobernador Ron DeSantis, porque bueno, sabemos que sirvió en la Marina, él sí tiene experiencia en lo que es política federal y además probada. Sería un candidato además, digamos que limpio para poder pasar una nominación, pero ayer se especulaba un poco en lo que estuve leyendo en la prensa, ¿no? Decía que evidentemente hubo una reunión, hubo una llamada entre el presidente y el gobernador Ron DeSantis. Él dice que estaría dispuesto, pero todo esto sigue siendo especulación. No sabemos si realmente a él le interese una cartera que es absolutamente importante, en donde sabemos que se puede generar muchísimos enemigos y en donde además ya tenemos claro que él podría pretender una nominación a la presidencia en el 28 y si acepta la cartera del Departamento de Defensa, pues no tendría el camino tan limpio como para llegar en ese momento. Ahora bien, si sí lo hace, sería interesante
interesante para nosotros lo que podría venirse para Florida, porque además asumiría Janet Núñez, que sería la primera gobernadora mujer en la Florida. Entonces, claro, también es interesante ver lo que se abre, y él tendría el camino un poquito más limpio que Hegseth, que bueno, que ahora va a tener que demostrar que por lo menos todos estos alegatos que están haciéndose en su contra, o por lo menos son falsos, para ver si puede llegar a la nominación. En esas especulaciones, Sasha, justamente vimos a Donald Trump y Ron DeSantis juntos esta semana aquí en el estado de la Florida, en Palm Beach, en un homenaje a 3 agentes, a 3 oficiales caídos. Y entonces, claro, empezaron ahí las especulaciones de que quizás fue en ese momento que pudieron hablar. Ahí estamos viendo las imágenes y era la primera vez que se les veía juntos después de esas primarias republicanas donde se dijeron de todo. Y yo ya sé, Rafael, que la política es así y que cuando nos necesitamos unos a otros nos perdonamos todo. Sin embargo, en el Senado, justamente, Donald Trump quería que Rick Scott fuera el presidente, el líder de los republicanos en el Senado. Ahí los republicanos dijeron, el establishment de los republicanos, hicieron un golpe en la mesa y dijeron no. Y justamente Rick Scott, digamos que no es muy afín a Ron DeSantis. Al contrario, ha habido animosidad entre ellos por mucho tiempo. ¿Eso podría ser una piedra en el zapato para que Ron DeSantis acabe en el Pentágono? Sí, pero también hay que ver estamos también hablando del futuro del trumpismo en el año 28. Y si tú tienes a todos los candidatos posibles que pudieran ir en contra del trumpismo, ya sea Donald Trump, que sigue hablando de poder aspirar una vez más, que la Constitución no se lo permite, pero él va a alegar, va a hacer lo posible para que se lo permitan. Si no es él, el movimiento. Si tú vas eliminando posibles opositores y poniéndolos en la Secretaría de Estado, a Marco Rubio, a Ron DeSantis en el Departamento de Defensa, tú estás creando, ya estás sumando a tu team, a tus posibles adversarios. También dejaría un vacío en la Florida. Ron DeSantis, en lugar de ser una persona que esté antagonizando el programa de Trump, un posible opositor, pues estaría abriendo el camino para que ya sea la vicegobernadora Janet Núñez que se una al trumpismo en lugar de DeSantis, o a otra persona que Trump quiera poner para un puesto permanente como gobernador en 2 años. Claro, le quedan 2 años, a Ron DeSantis. Vamos a ver, porque justamente teníamos una gráfica preparada de Janet Núñez. Ella tiene 52 años y lleva pues 2 mandatos de vicegobernadora de Florida. En el 2018 ganó esa fórmula con Ron DeSantis y fueron reelegidos en 2022. Ahí estamos viendo Janet Núñez asumiría esos 2 años restantes. Digamos que la línea de sucesión de Ron DeSantis le tocaría a Janet Núñez, y ella, como bien decía Sasha, sería la primera mujer gobernadora en el estado de la Florida y también la primera cubanoamericana, bien importante para un estado. Y ha hecho un buen papel como vicegobernadora. Se ha ajustado, ha sido muy medida, ha permitido que Ron DeSantis sea la estrella, pero ella ha estado atrás de él cumpliendo con su rol, y lo ha hecho bien hecho. Y de hecho, Sasha, justamente, sí, esto es como un efecto dominó, ¿no? Si se nos va Ron DeSantis, viene Janet Núñez, y Janet Núñez tendría la tarea de buscar a un senador de Estados Unidos que sustituya a Marco Rubio, que parece que lo tiene todo fácil, que va a ser el secretario de Estado. Y tendría como mucha tarea, ¿no? Janet Núñez para hacer, y rápidamente, y son solo 2 años. Absolutamente. Y bueno, y no solamente las tareas en este sentido de buscar el reemplazo de Marco Rubio, sino además todos los issues que ya tenemos, que son bastantes, por lo menos en el estado de la Florida. En cualquier caso, yo los escuchaba a ustedes ahorita, y definitivamente lo que estamos viendo del presidente Trump es que está tratando de asegurarse, además, de que sus nominados o que su gente cercana respalden completamente su política de
podríamos decir, aseguramiento o preparación, además en este sentido que hablábamos de defensa de combate, porque es necesario para esta nueva administración, sobre todo después de los errores que vimos en la primera. Trump ha estado además reclutando a mucha gente de la Florida, y cuando hablamos de Ron DeSantis, yo creo que ya no es un rival para el presidente, sería un buen candidato que no tendría problemas en ser confirmado, y además sabe que como hemos visto, el buen trabajo y el desempeño de Janet Núñez sería una extraordinaria gobernadora también para la Florida. Entonces, bueno, él ha querido nominar a personas que saben que son absolutamente leales, que les tienen confianza, que comparten su visión, y del otro lado hemos visto también críticas que están hablando desde que digamos que las trabas que se le están poniendo es porque de alguna manera representan amenaza real al establishment, y yo recordaba en alguna oportunidad, y probablemente el abogado Peñalver podrá corregirme y apuntar algo más, bueno, todo lo complejo que fue la confirmación del juez Kavanaugh, ¿no? Cuando le salieron todas estas acusaciones y lo largo que fue, porque de alguna manera también representaba una amenaza real a lo que podía ser el cumplimiento de la agenda del presidente Trump y lo que es el establishment en Washington. Entonces creo que va a estar bien interesante, sobre todo en lo que pase también para nosotros aquí en la Florida. Se hablaba también de Lara Trump, y probablemente sea ella. Esto está por supuesto en especulaciones, pero sí, definitivamente lo que estamos viendo es que él se está tratando de asegurar de que sean personas que sigan sus agencias, en las grandes agencias y también en las particulares, ¿no? Porque lo estamos viendo en otras más pequeñas. En cualquier caso, el cambio también significativo que he visto en esta oportunidad es que el presidente lo está haciendo además con un poquito más de rapidez. Estamos viendo que no ha tenido como que mayor problema, como 4 años atrás, en moverse rápido y en buscar el plan B. Ya hay como que mayor tipo de actividad de política pública para preparar precisamente su administración, y hemos visto en varias reuniones que se han desarrollado justamente aquí en nuestro patio de lo que podría venir. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Está muy interesante. Lara Trump podría sustituir a Marco Rubio. Tenemos también a Consuelos, que los va a mandar para Francia, la Embajada de Estados Unidos en Francia. Y luego también a un asesor de Medio Oriente. Nominaciones y más nominaciones para que el próximo año tengamos a un nuevo presidente de los Estados Unidos. Repite, Donald Trump. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más, son las 2:22 en directo. Estamos hablando de los nominados de Trump. Y es que su primera elección para fiscal general fracasó de forma espectacular. Su elección para secretario de Defensa está salpicada de escándalos, y sus elecciones para los servicios de inteligencia, sanidad y otros puestos también están siendo criticados. ¿Está dispuesto a poner gente más leal a él que a la Constitución? Su decisión de prescindir del director del FBI, Christopher Wray, que él mismo puso y que aún le quedaban años de mandato, y sustituirlo por Kash Patel, que por cierto no nació en Miami, pero estuvo trabajando en Miami durante muchos años. Durante muchos años, y una persona totalmente leal a Trump, la persona que desde el principio estuvo allí apoyando que se mantuviera el intento de que Trump se quedara en el poder después de haber perdido la elección en el año 2020. No, estamos viendo el desmantelamiento del gobierno, de las instituciones de gobierno, y estamos poniendo lo que igual que se hizo con el Partido Republicano. El Partido Republicano, que era un partido sólido, un partido anticomunista, un partido pro inversionistas, pro negocio, se ha convertido en un partido totalmente a la imagen de Trump. Ya el Partido Republicano no existe. Lo que existe hoy en día es MAGA. Ese es el Partido Republicano. Y estamos viendo la misma transición. Está tratando de hacerla en el gobierno norteamericano. Las instituciones, las grandes instituciones que daban balance a este país, las quiere convertir todas en instituciones que respondan a Donald Trump exclusivamente. Eso suena más a autoritarismo total. Sí, y el único balance que queda aquí son los republicanos del Senado, bajo la presidencia de John Thune, el senador que sustituye a Mitch McConnell,
y que hemos visto hasta ahora, por lo menos en el tema de la nominación de Matt Gaetz, le dijeron que no. La nominación del secretario de Defensa también parece que hay oposición suficiente. Vamos a ver esta semana si se mantiene o no, o si se nombra al gobernador DeSantis, que tiene mucho más experiencia, como decía Sacha, una persona que creo que sería nominado rápidamente, pero que respondería también a la misma agenda de Trump. Cuando te suman a su equipo, tú tienes que responder 100% o si no te sacan. Ahí sí es verdad que en este momento estamos viendo que no hay espacio para ser gris en esto. O eres trumpista y estás dispuesto a quemarte con Trump, o no eres parte del equipo. Es alucinante vivir este momento con respecto al 2020, ¿no? Que de repente se le expulsa de redes sociales, se le acalla, le llegan imputaciones, cargos criminales, y de repente estamos hablando que es el presidente electo. El presidente electo y un gabinete de un gran número de multimillonarios. Curioso que el mundo hoy en día esté siendo dirigido por oligarcas. Los oligarcas que rodean a Putin, los oligarcas que rodean el gobierno chino, y ahora aquí los multimillonarios, empezando por Elon Musk, sentado a la derecha de Trump el día de la cena de Thanksgiving con su familia. ¿Tú te imaginas lo que esto representa? Estamos hablando del poder económico volcándose a unirse al equipo de Trump. Justamente el Bitcoin está en su valor más alto, una moneda que antes no se le daba el valor que decían que podía tener. Rafael, pero su opinión, usted es cubano-americano, usted vive aquí en Miami, su opinión es minoritaria para los votantes cubano-americanos. Miami-Dade votó por primera vez al Partido Republicano y yo siempre en más de 30 años. Correcto. Porque los cubanos aquí ven a Donald Trump el de la mano dura, el que va a luchar contra el comunismo, el que le va a devolver la democracia a su país después de más de 60 años de dictadura. Y usted tiene la sensación que lo que está trayendo Donald Trump aquí no es la liberación de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino todo lo contrario. Mira, yo siempre he sido independiente, nunca he pertenecido a ningún partido. Siempre he mantenido esa posición de poder tener independencia, de pensar lo que yo piense y decirlo. He votado republicano casi siempre en mi vida porque soy conservador. Y lo que veo en Donald Trump es que ni es conservador, ni es republicano, ni es una persona que vaya a defender las libertades. Cuando la posición de Donald Trump con Putin me preocupa enormemente, enormemente. La posición de mantener, cuando Trump dice que se opone al mantenimiento de la guerra, yo creo que Ucrania representa en este momento la defensa de las libertades, y especialmente en Europa, la defensa de la OTAN. Yo creo que es imprescindible. Si Estados Unidos crea un vacío en la OTAN y la Unión Europea, Rusia la va a llenar. Y me preocupa enormemente ese acercamiento que ha existido siempre entre Trump y Putin. Del otro lado de la moneda, me alegro muchísimo del nombramiento de Marco Rubio como secretario de Estado. Yo no creo que Marco Rubio vaya a ser la persona que vaya a entregar a Ucrania. Marco Rubio ha sido siempre un defensor de la causa de la libertad de Cuba y de Venezuela y de Nicaragua. Y hacía falta alguien que mirara hacia América Latina. Estados Unidos ha ignorado a América Latina en gran parte por los últimos años. Creo que Marco Rubio es la persona idónea para interesarse otra vez. Como mínimo sabe hablar español. Sabe hablar español y una persona que ha salido de personas de un ambiente humilde, se ha destacado por su de padres migrantes cubanos. Por su propio peso, una persona que creo que nos orgullece a todos de que esté en ese puesto. Le deseo todo lo mejor y esa es la esperanza mía. Pero me preocupaba enormemente y me sigue preocupando ese acercamiento de Trump, las personas que lo rodean, el nombramiento de Tulsi Gabbard como jefa de inteligencia, una persona que ha estado hablando básicamente el dictamen, el discurso de Putin, ella lo ha estado repitiendo una y otra vez por muchos años. Comparece continuamente en la cadena de televisión de rusa. Se ha reunido con el líder de Siria.
esa persona que tenga la lista de todos los agentes de espías de Estados Unidos, ha habido una senadora que también es la senadora Duckworth, que también fue ex miembro de las Fuerzas Armadas y que ha dicho que Tulsi Gabbard está comprometida, que no puede votar por ella porque es una persona comprometida. Esas son preocupaciones que tengo y la principal preocupación mía es por la democracia de este país. Este país es un país de leyes. Para mí lo más importante de Estados Unidos es el respeto al Estado de Derecho. Y veo que Trump tiene muy poco respeto hacia las instituciones que mantienen el Estado de Derecho en este país. Bueno, esta vez no dijo que habían sido fraudulentas estas elecciones, como mínimo. Porque él ganó. Porque él ganó. Si hubiera perdido, hubieran sido fraudulentas igual que las del 2020. Sasha, me gustaría preguntar tu opinión con respecto a esto que está diciendo el abogado Rafael Peñalver, sobre todo porque tú estás a diario, tú vives aquí en Miami también como yo, y yo he escuchado decir a muchos venezolanos, a muchos cubanos, Donald Trump es nuestra esperanza. He escuchado incluso la frase de un expreso político cubano decir se va a acabar la dictadura en Cuba gracias a esta nueva administración que se viene, ¿no? Y por otro lado, tenemos esa información que me gustaría ampliarla cuando volvamos del corte publicitario, que Donald Trump estaría negociando con Nicolás Maduro petróleo a cambio de migrantes. Y eso se alejaría mucho de lo que quieren los venezolanos, que es sacar a Nicolás Maduro del poder, ¿no, Sasha? Sí, hay una frase que a veces me parece odiosa, pero bueno, creo que aplica porque todas las opciones están sobre la mesa. Y tú muy bien lo decías al iniciar esta conversación. Obviamente la nación norteamericana y específicamente Florida, lo vimos en Miami-Dade cuando reportábamos ese día las cifras que nos iban llegando de cómo iba votando, se tiñó de rojo. Hay una esperanza, por llamarlo de alguna manera positiva, en que el enfoque de esta presidencia de Donald Trump sea un poco más distinto y menos tibio a lo que vimos con el presidente Biden en cuanto a nuestros países de Latinoamérica. También la manera en que se ha visto estos nuevos gobiernos progresistas como Colombia, Brasil, Chile, ha sido también tibia, y la manera en que la administración de Biden ha actuado sobre algunos casos muy específicos de Venezuela y Cuba también ha sido un poco débil. Sin embargo, en cuanto a la preocupación que detallaba el abogado Peñalver, yo también la comparto. Trato de hacer los análisis lo más balanceados posibles, pero por ejemplo, creo que me parecía alucinante y también cuestionable, por ejemplo, el indulto que acabamos de ver por parte del presidente Biden, que aún y cuando está establecido en la Constitución, yo decía, wow, por 10 años, es decir, cualquier delito que se pudo haber cometido en ese tiempo, más allá de los que ya se les estaban estableciendo a su hijo Hunter, digamos que puede ser, perdonado. Entonces, de las dos partes hay cosas muy cuestionables y que ponen en riesgo también lo que sería la defensa y nuestras leyes. Sin embargo, esperamos que en esta oportunidad, pues el presidente Trump tenga un poquito de más mano dura a ver qué alcances o qué se podría hacer por lo menos en Venezuela y en Cuba en cuanto a la defensa de la democracia y también de los derechos humanos, que lo hemos venido reportando, cosas increíbles, las detenciones que han habido, por ejemplo, en Venezuela, el número de detenciones que ha sido uno de los más altos en los últimos años, después de las elecciones. Hay aproximadamente un poco más de 2.000 personas que están en este preciso momento que nosotros estamos hablando en las mazmorras de Maduro, y de estas 2.000 personas, muchísimos, cientos son niños menores de edad, que han dejado digamos que simplemente pusieron un meme o una publicación en unas redes sociales y eso les valió el pase directo a una cárcel. Entonces, por supuesto que todos esperamos que, por ejemplo, con Rubio, quien ha sido también tan determinante siempre al hablar de Cuba y al hablar de Venezuela, si llega a estar en esta cartera tan importante, pues se puedan haber avances más significativos que los que vimos, por supuesto, en la administración Biden, que no fueron realmente
realmente amplios. Hay muchísimos desafíos, como lo decía el abogado. Yo comparto también lo que tiene que ver con la OTAN. Sabemos que Blinken ha trabajado o trabajó en restaurar y fortalecer un poco estas relaciones con aliados tradicionales, y aquí entra todo lo que tiene que ver Europa, Japón, Corea del Sur y Australia, pero por supuesto hay muchísimos frentes abiertos. Está Ucrania, lo que acabamos de ver y estamos reportando con Corea del Sur, que es absolutamente grave, las relaciones con China, Medio Oriente, es decir, hay un montón de desafíos, eso en una parte, además de lo que tiene que ver con Latinoamérica, que por supuesto van a ser interesantes de evaluar y absolutamente cuestionables, ¿no? De hecho, escuchábamos a Anthony Blinken, el actual secretario de Estado, decir que él va a hacer todo lo que esté en la mano para que Marco Rubio triunfe en su mandato. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y enseguida volvemos con más aquí en Club de Prensa Miami. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. La fiesta de cumpleaños de Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, sigue en pie. Se llevará a cabo este jueves a pesar de esa aguda crisis que atraviesa Cuba, agravada aún más por el apagón masivo ocurrido en la isla en el día de ayer. De hecho, el organizador principal del evento, Carlos Rogelio Bolufé, conocido como Carluchín Verde, confirmó la realización de ese festejo en un directo transmitido durante la madrugada de este jueves y que poco después fue eliminado. ¿Y por qué? Él decía algo así como que el país se puede hundir, pero nosotros estamos celebrando la fiesta. Eso lo dijo el hijo de Rogelio Bolufé, que es un agente infiltrado de la seguridad del Estado que llegó a Miami fingiendo ser un opositor a la dictadura cubana. Estamos viendo, Rafael, justamente que te tengo hoy aquí, una generación de vástagos, de descendientes. Tenemos a Sandro Castro, que hoy va a celebrar esa fiesta. Rafael, ¿sabes cuánto está cobrando la entrada para esa fiesta? ¿A cuánto es? Unos $45. Qué barbaridad. ¿Cuántos cubanos pueden pagar esa entrada? ¿Cuál es el salario medio del cubano? Es que nada, son $20 al mes lo que reciben. Pero es una cosa increíble que con el apagón, el país oscuro y celebrando el cumpleaños del nieto de Fidel Castro. Es una cosa bochornosa, pero el pueblo cubano no puede mantenerse como está. Ya hemos llegado, yo creo que al punto donde el colapso es total. Este es el tercer apagón completo en la isla en 2 meses. En lo que va y es una cosa increíble que todavía Cuba siga dependiendo en esta familia, el pueblo cubano y el mundo tratando de ayudar, porque la Unión Europea ha dado dinero para que se restablezca el sistema eléctrico cubano. Ese dinero ha desaparecido. La corrupción es tan grande que ya ni la Unión Europea, ni Rusia, ni los turcos que estuvieron allí duraron 2 meses, se han dado cuenta que aquello no tiene remedio. El colapso eléctrico de Cuba es un símbolo de que es el colapso total de la isla. Y yo creo que ha llegado un momento donde el pueblo cubano y el mundo se dará cuenta que la única solución es el reemplazo del liderazgo cubano y abrir en un proceso democrático en Cuba. Hemos llegado al punto del final. Yo no creo que esto pueda mantenerse. Cuba no se puede mantener como está. El pueblo cubano está desesperado. Fíjate que la cantidad de cubanos que están saliendo de Cuba, la población de Cuba se va reduciendo en lugar de aumentando. Y la salida que le da el gobierno al pueblo cubano es salgan de aquí. Justamente el gobierno de los Estados Unidos tuvo su segunda reunión en lo que va de 2024, era una reunión programada, y justamente para hablar del tema de la migración, cómo se estaba controlando. Incluso Brian Nichols, el subsecretario, tuiteaba: nos han felicitado por ese control migratorio marítimo, digamos, y el canciller de Cuba hablaba de que eso de las deportaciones masivas es una tontería y no va a pasar. Pero esa reunión se tuvo ayer entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen castrista, y saco esto
A colofón un poco de lo que estaba hablando Sasha, ¿no? Sasha se estaba quejando de que Biden ha tenido como una postura muy débil ante regímenes así autoritarios. Incluso el hecho de, pues, el paro humanitario, ¿no? Por ejemplo, la embajada de los Estados Unidos en Cuba, en La Habana, amplió sus servicios. ¿Qué va a pasar con los cubanos en la isla? Y pudiéramos hablar también de los cubanos aquí que recientemente han entrado con el paro humanitario, con esa nueva administración Donald Trump, y cómo van a ser esas relaciones bilaterales. ¿Va a existir una relación? Es que yo creo que la única... En comparación con la anterior administración de Donald Trump. Relación, yo creo que hemos llegado a un momento donde el pueblo cubano, el gobierno cubano, tiene o aceptar un cambio total y ir a una democratización o un colapso total de... Pero los dictadores no se van por la puerta. En este momento el pueblo cubano yo creo que está llegando al punto donde ya no da más. Y saldrán a las calles como salieron el 11 de julio. Sí, están presos la gran mayoría que salieron. Pero cuando tú no tienes electricidad para poder mantener un hospital abierto ni para poder dar comida a tu familia, llega un momento donde ya el mundo se cansó. Yo creo que ya no van a conseguir dinero de la Unión Europea ni dinero del Canadá para intentar de restablecer un sistema eléctrico que está totalmente colapsado, y colapsado porque el gobierno no lo ha mantenido por 60 años. Cuba era un país que exportaba electricidad antes de la revolución. Hoy en día Cuba es un país destruido. Y yo creo que la única alternativa, y espero que el presidente Trump tenga la mano dura en todo esto, sí, es muy fácil decir desde aquí, desde Miami, no le des parole humanitario a un cubano que salga, que quiere salir de allí. Y yo jamás adoptaría esa posición, porque yo creo que los que están saliendo hoy de Cuba son tan exiliados políticos como mis padres cuando salieron en el año 61. Pero al mismo tiempo comprendo de que esa salida le está quitando la presión. El propio gobierno cubano quiere que salga toda la oposición para ellos quedarse en el poder. Pero es que ya ese poder... Pero, Rafael, en realidad el envío de remesas a Cuba también es la perpetuación del régimen, ¿no? Totalmente, y yo la critico, pero si mi madre estuviera allá, yo le mandaba dinero. Ese es el problema que tenemos, el factor humano contra el factor político. Y el que se está beneficiando de todo esto son los que se mantienen en el poder. ¿Por qué? Porque ese dinero que ha mandado España, que ha mandado la Unión Europea, que ha mandado el Canadá para que se restablezca la infraestructura cubana, ese dinero ha desaparecido. Ese dinero solo ha servido para mantener el sistema represivo y agudizar el sistema represivo para mantener a los Castros y su calaña en el poder. Bueno, de hecho, hemos podido ver esta semana al hijastro, al hijo de la actual esposa de Miguel Díaz-Canel, por las calles de Madrid, vistiendo atuendos de hasta $3.000 llevaba en ropa. Rafael Peñalver, como siempre, es un placer, y ha sido un placer tenerte aquí en los estudios. Te deseo felices fiestas. Muchísimas gracias, de verdad, y gracias a Sasha también. Y Sasha, de verdad, Sasha, a ti también te deseo felices fiestas y nos volvemos a hablar. Y por favor, la próxima te invito a que estés disfrutando de estas vistas que tenemos aquí en los estudios. Te mando un abrazo bien grande, Sasha. Abrazo a los dos, vale. Vamos a hacer el último corte comercial y enseguida volvemos aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. La nueva administración de Donald Trump estaría trabajando en una nueva estrategia para deportar a migrantes cuyos países de origen se niegan a aceptarlo. Según fuentes cercanas a esos planes, se está preparando una lista de países como las Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Panamá y Granada, que podrían recibir a migrantes deportados de Estados Unidos. Y esta medida podría afectar a miles de personas que quedarían desplazadas en naciones donde no tienen lazos, conocimientos del idioma ni tampoco conexiones con la cultura local. Les invito a que sigan conectados a toda la programación del canal de las Américas de NTN 24. Soy Alessandra Martín. Ha sido un placer acompañarles y ahora les dejo con más noticias aquí en NTN 24.